Hey, shalom, shalom. Antes de empezar, toda honra, gloria y alabanza sea dada a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham Rahahakwadash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino. Y shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar al electo. Yo soy la hermana Malahakia del campamento de la Gran Piedra Molino, la iglesia que se encuentra en Des Moines, Iowa, con otra lección y algo por lo cual estuve meditando. Se le había mencionado a uno de los hermanos y se me hizo como un mensaje para la congregación de hablar sobre el tema, ¿sí? Y básicamente, empiezo con este precepto más bien. Ok. Y es el libro de Job. ¿Dónde está? Job 33 y versículo 14. Y dice: porque Dios habla de una manera y de la otra, pero nadie lo nota. Vamos a ver qué dice la Reina Valera. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no lo entiende, no lo percibe. Sí, y esto es algo que pasa, día a día pasa. Hay veces que el Señor nos está hablando, nos quiere decir cosas y tenemos que estar en el Espíritu para poder observar y recibir esas cosas. No podemos pensar carnalmente, como dicen las Escrituras, que tenemos que ser discernidos en el Espíritu, tenemos que tener discernimiento para saber estas diferentes cosas, especialmente entrando en los tiempos en el cual estamos por entrar, el tiempo de la angustia de Jacob, y van a estar pasando diferentes cosas donde vamos a tener que saber y tener ese discernimiento de el Señor está diciendo esto o lo otro. Puede ser algo tan fácil, tan sutil, de que mira, el Espíritu me está diciendo que no de vuelta aquí, que no me vaya por esta calle, que aunque parezca que este es un camino fácil para llegar a tal manera, el Espíritu me está diciendo que no, y confiar y saber qué es el Espíritu y qué es la carne, y es por eso que estamos pasando diferentes cosas, es por eso que tenemos estas diferentes pruebas y situaciones donde lo ponemos en práctica. Porque ahorita no es el punto donde, en la mayoría de instantes no es en un punto donde es vida o muerte. Puede ser que algo te pase desafortunadamente, que te pone en una posición de dificultad, pero al final de cuentas no es, si ibas a voltear por esta calle, ahí terminaba tu vida. Entonces estamos en el desarrollamiento de eso. Pero esto es el libro de Jeremías capítulo 3 y versículo 15. Dice 14, dice: convertíos hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de la ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciten con ciencia y con inteligencia. ¿Ok? Entonces estos diferentes pastores iban a darle a las ovejas, al ganado, de comer. ¿Pero de comer qué? Con entendimiento, con ciencia y con inteligencia, enseñándonos el camino, enseñándonos la verdad, que empieza con nuestros apóstoles, y los ancianos, y de ahí para abajo. Pero es por eso que está el liderazgo en estos últimos días. El Señor dijo que yo os daré pastores y profetas, evangelistas, por la edificación del cuerpo de Hamashiach hasta la perfección. ¿Ok? Entonces, cuando hermanos hablan, cuando ciertas cosas son dichas, es todo para nuestro beneficio,
para crecer, para nuestro desarrollamiento espiritual y nuestro el desarrollo carnal también, de madurez, de cómo poder lidiar con diferentes situaciones, responsabilidades y tal, que todo eso tiene que ver con desarrollamiento espiritual. Porque no podemos crecer de un nivel espiritual si no estamos creciendo físicamente, carnalmente, de nuestras situaciones. Porque si eso es el caso, no estás aplicando la sabiduría. Y eso se va a reflejar, se va a ver. Y si no estás aplicando la sabiduría, entonces ¿realmente eres sabio? No, man. Y el Señor dijo eso, que no le gusta a una persona, 4:44, una persona que tiene sabiduría pero no es puesta por ella. Queriendo decir que no lo aplicas. Sabes hacer lo que debes de hacer, pero no lo estás aplicando. ¿Ok? Eso es inútil. Nosotros no somos inútiles, pero somos útiles en poner esto en práctica. ¿Ok? Pero eso es el punto, de que ciertas cosas son dichas, y la verdad, hay cosas que han sido dichas por años, empezando con los apóstoles, por años, meses, años, y el Espíritu ha tenido misericordia, ha lidiado de una manera pasable, con hermanos, fácil por decir, donde no es como los tiempos de antes, donde hermanos han sido reprendidos y hasta puedo decir por mi experiencia personal, lo he contado aquí, Salakia, con el hermano Yohanan. Cuando nosotros llegamos al campamento, el hermano Matatia apenas había llegado de Chicago para Iowa, y él estaba en ese espíritu más fervente, ardiente por decir, más austero, y él es, puedo decir era, pero era, porque ahorita es mucho más calmado, pero era un hermano directo, al punto, al golpe, un poco rudo por decir, que si no estabas tú en el espíritu te ibas a ofender, te ibas a sentir de alguna manera, pero eso era necesario para mí y para el hermano en nuestro desarrollo. Ok, pero recientemente, de lo que yo he observado, el espíritu ha sido más calmado en lidiar con hermanos, y si nosotros no entendíamos, tuvimos una clase entrando en los gentiles, y lo explicaron todo muy bien y todo, y a la siguiente clase nos preguntaron, hay un juego que le decimos Scoff Games, donde hermanos actúan como si fueran gente que vienen al campamento para combatir. Entonces tú tienes que ponerte en defensa de nuestra fe, ¿verdad? Del ministerio. Y hacían preguntas y nos atrapaban con diferentes cosas, y no sabíamos responder. ¿Pero por qué? Porque nos faltaba práctica, nos faltaba confianza en nosotros mismos, nos faltaba un poco de más estudio. Entonces, a la siguiente clase, cuando nos preguntaron todo eso, y yo y el hermano no nos pudimos defender, sí nos estábamos defendiendo, pero nos faltaba, y fuimos reprendidos, y los hermanos, la verdad, los hermanos nos gritaron, empezando con Yeshaya, y luego el hermano Matatia, fuimos reprendidos severamente, pero no tomamos eso como que, no, era ok, sabes que no tienen razón estos hermanos, deja, me pongo en orden, hicimos esos cambios, y para la siguiente clase, man, ¿ustedes creen que íbamos a volver a que nos iban a vencer de nuevo? No, man, no. Entonces eso nos ayudó. Pero digo eso porque hay cosas que han sido dichas, y como digo, el espíritu ha sido bien calmado, más pasable, pues. Y ciertas cosas han sido dichas y repetidas, y cuando
cuando entras en las escrituras, siempre era lo mismo con Israel. El Señor les decía una cosa, estaban bien más o menos, llegaba a juicio y lo reprendía, y luego otra vez un poquito, se arreglaban un poco y volvían a caer en lo mismo, y el Señor tenía que venir y decirles de nuevo: somos una nación de cabeza dura, donde las cosas tienen que repetir y repetir y repetir y repetir. Pero eso es la gracia también. Pero estamos entrando en los momentos, y estamos en momentos donde hay un cambio en el espíritu. Donde mira, ¿sabes qué? Se te fue dicho esto, y has tenido estas diferentes, en el inglés yo les digo safety nets, que son como respaldos. Entonces, hey, si esto no funciona por mí, no me voy a preocupar porque tengo esto, o tengo la hermandad, hermanos, y no, pues es que no. Pero ahora el Espíritu, Yahweh Bashem Yahushai, nos está poniendo a fuerzas en situaciones donde, ¿sabes qué? Ahora no es una opción. Y realmente esa es la mentalidad que debemos de tener nosotros. Ser opciones. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. En todos aspectos, en nuestra responsabilidad del campamento, en ser hombre, en ser responsable, hermanos que tienen niños, hermanos, los apóstoles habían dicho, hermanos deben de tener su licencia, tienen que tener su seguro del carro. Hermanos, paguen sus biles. Si hermanos tienen boletos, si tienen tickets, infracciones que tienen que pagar al Estado, paguen esas infracciones. Tu registro, todo en orden. Hermanos deben de estar trabajando. Hermanos deben de tener cuidado de su alimentación. Hermanos tienen que ser limpios de esto, ser responsables, ser hombres. Y lo mismo con las hermanas. Pero de nuevo, ahora el Señor nos está forzando a hacerlo, man. Ahora, no quisiste hacerlo, tanto tiempo fuiste reprendido, fuiste esto que el otro. Ahora, ¿sabes qué? Yo te voy a poner en esa situación. Y no va a haber otra manera. Pues que los hermanos, ahora el Espíritu está diciendo, hey, hermanos, no, hey, ¿cómo que esto que el otro? Y todo lo que se te ha dicho y todo el tiempo y la gracia. No, hey, búscale, man. Tú sabes lo que tienes que hacer. Hazlo. Y el Señor lo dijo bien claro, man. Hay una razón por qué Yahweh Bashem Yahushai dijo: ve, pon tu casa en orden primero y luego ve y reprende a mi pueblo. Eso fue algo bien importante, porque primordialmente somos nosotros, nuestras vidas, nuestras acciones, el curso de día a día, lo que hacemos, las decisiones, nuestro carácter. Todo eso viene antes de entender, ¿qué es lo de qué está hablando Daniel capítulo 12? ¿De qué está hablando Apocalipsis? Esas cosas son importantes, pero no, lo primordial es esto, man. Y como dice el apóstol Gabar, antes de ser un hombre de Yahweh Bashem Yahushai, antes de ser un hombre de Dios, tienes que ser un hombre. Ya no hay negociaciones entre sí mismo. Pues esto lo puedo hacer al rato. Pues quizás esto. Pues es que... No, man. Esto es lo que se tiene que hacer y se va a hacer. En diferentes situaciones hay que pensar en eso. Si no tuvieras los hermanos, porque los hermanos son un ayudo. No son un bastón para estar ahí todo el tiempo. No. Es un ayudo. Es una ayuda, un auxilio. Ok, a ver, hermano, vamos a ayudarte. Un empujón. Ok, va, pero agarra vuelo. Sigue en pos, sigue adelante. No de pensar de que, es que me tropecé, me caí, pero me agarraron los hermanos. ¿Sabes qué? Aquí me voy a quedar. No, man. Eso es una forma egoísta de pensar. Tenemos que pensar en los demás. Y si no tuviéramos a los hermanos, si no tuviéramos esto que el otro, y estuviéramos en el mundo, man, o es vida o es muerte.
no pagas cosas, no eres responsable con lo tuyo, no eres responsable con tus niños, te vale queso, y te los quitan y te quitan tu dinero. No pagas tus biles y te quitan tu carro, te quitan tu casa. ¿Y ahora dónde vas? No, estamos en tiempo de madurez. Es tiempo de madurar en todo aspecto. Espiritualmente, físicamente, las mismas batallas, y me hablo a mí mismo primero, las mismas batallas que estábamos perdiendo nuestro primer año en la fe, segundo año en la fe. Ya 7, 8, 9, 10 años en la fe o tal y tal, no debemos de estar perdiendo estas mismas batallas, porque se regresan en diferentes maneras, diferentes ángulos, pero regresan, ¿eh? O quizás eres un hermano nuevo. Ahorita es el tiempo de crecer, todo es rápido ahorita. Accesibilidad a lecciones, esto que el otro. El Señor dijo que nos hará de rápido entendimiento. Entonces, de nuevo, las mismas cosas que hacías tu primer 6 meses en la fe, después de tu primer año, ya no debes de estar haciendo lo mismo, ¿me? Y eso toma reflexión. Ser real con nosotros mismos, ¿me? Oremos allá a Bashem Yabushai, que podamos examinarnos, crecer y que Él nos enseñe esas diferentes cosas para poder arreglarlas que nos dé el poder y la sabiduría de poder amendar nuestros caminos y arreglar esas cosas en nuestras vidas, man, y no caer en esas mismas derrotas. Man, Dios mediante esta lección ha sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza se ha dado a Yahweh, Bahasham Yabushai, Bahasham HaKodash, doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino. Y hasta la próxima vez. Shalom.